La idea es empezar primero con un caso clínico que vivimos acá en el servicio, como para que después lo discutamos un poco, después decíamos, vamos a hacer el caso clínico, después la charla de endocarditis infecciosa, repasar un poco el tema, y después estaría bueno la discusión del caso, ¿sí? Para ver qué les parece, si hubieran hecho algo diferente. El caso clínico, le agradezco a Pamela Mora que me ayudó en el armado de... Bueno, esta fue una paciente femenina de 70 años que fue derivada por episodio de dolor precordial en contexto de bacteriemia. Ella cursaba internación por síndrome confusional, presuntamente secundario un poco infeccioso, que se había creído que podía ser una ITU versus foco respiratorio. Consultó en el hospital de acá de General Roca 36 horas antes. En ese momento se le realizó una tomografía cerebral por el síndrome confusional que no tenía evidencia de lesiones. Como antecedentes, la paciente tenía un bloqueo B de alto grado, se le había colocado un marcapaso por este motivo, DDD, Saint-Jude, el 25 de julio, y ella posterior a esa colocación de marcapaso había tenido eritema en la región del bolsillo del marcapaso, por lo que había consultado por guardia, y se le había hecho una ecografía de partes blandas, el 13, en donde se observan cambios inflamatorios adyacentes al sitio quirúrgico acompañado de pequeñas colecciones laminares de líquido en el tejido celular subcutáneo. Aparte, la señora era obesa y hipertensa. El 1 de septiembre ingresa a la unidad coronaria. Allí lo que llama la atención a nivel respiratorio, una regular mecánica respiratoria, estaba taquipneica con algunos rales difusos. A nivel cardiovascular se encontraba taquicárdica, tenía un soplo sistólico 2 sextos en ápex, no tenía signos de insuficiencia cardíaca. A nivel neurológico, la paciente estaba somnolienta con respuestas a estímulos, desorientada en tiempo-espacio, no respondía a órdenes simples y había tenido una hemianopsia homónima derecha con leve hemiparesia braquial izquierda. En ese momento se constata bacteriemia y se le toman cultivos. Al laboratorio lo que destacaba eran 17.400 blancos, una leucocitosis con función renal normal, y una troponina ultrasensible de 757. Al electrocardiograma tenía un ritmo de marcapaso y se inicia un tratamiento antibiótico empírico, sospechando, como habíamos hablado, un foco infeccioso o algo respiratorio, con ampicilbactam claritromicina. Como estudios complementarios se le hace una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax la paciente era obesa, como hemos hablado, cuando se ve el marcapaso, se ven algunos infiltrados que dejan dudas, entonces por eso se pide una tomografía. En la tomografía de tórax no se evidencia consolidación. Se hace una tomografía cerebral en donde se observa una zona de hipodensidad en región occipital que se considera como una lesión subaguda. Después de esto se solicita una resonancia magnética. En la resonancia se observa esta lesión llamativa, ¿no es cierto?, a nivel temporal, que se informa como una imagen extensa, hiperintensa, que compromete la región medial del lóbulo temporal derecho y sobre el hipocampo, que tiene restricción en la difusión, lo que nos habla de una lesión isquémica actual. Y después se observan estas imágenes que ustedes ven tanto en anterior como posterior, ¿no es cierto?, del cerebro. Zonas hiperintensas con restricción en la difusión en la zona región anterior e inferior del hemisferio cerebeloso izquierdo, región talámica derecha y zona radial izquierda aguda. O sea que había múltiples lesiones que llamaban la atención. Ahí ya en la unidad coronaria se le hace un ecocardiograma transtorácico. Y en el ecocardiograma transtorácico lo que se observa es una paciente, como habíamos hablado, ¿no es cierto?, obesa, que la verdad es que... Pero acá hay una imagen de 4 cámaras lo que se ve, ¿sí? Y en esta imagen de 4 cámaras lo que podemos observar es que la válvula, mitral se observa esclerosada y se observaba ahí una imagen que llamaba la atención, una masa que era móvil, como lo vimos anteriormente, independiente del movimiento, digamos, de la válvula, y lo miden, medía 15 por 90 0,9 centímetros, digamos, ¿sí?, sobre la valva posterior de la mitral.
Acá en este eje largo paresternal también se puede observar, fíjense que llama la atención ahí, a este nivel, en la valva posterior de la mitral, algo ahí. Es una válvula enferma previamente, esclerosada, con bastantes signos de fibrosis y esclerosis, pero se observa una imagen móvil en esa zona que la verdad es que deja bastantes dudas. Entonces se interpreta un síndrome confusional agudo más bacteriemia con vegetaciones. Entonces ahí se empieza a pensar el diagnóstico de endocarditis con embolia cerebral. Entonces inicialmente habíamos pensado en un cuadro confusional, secundario a un síndrome digamos infeccioso de la comunidad, que habíamos empezado un tratamiento antibiótico con ampisulbactam claritro, y acá cambia ya el tratamiento empírico y se rota a vancomicina más gentamicina, ya sospechando, ¿no es cierto?, en una endocarditis infecciosa, en algo vascular. Se realiza un ecocardiograma transesofágico, y en el transesofágico se observa que el catéter de marcapaso no tenía signos de complicación, y a nivel de la válvula mitral se observa una imagen, fíjense que acá se ve esa imagen redondeada, que es una imagen anecoica, ¿no es cierto?, que tiene movilidad también independiente, que no tiene flujo en su interior, entonces se lo describe como un absceso de la valva posterior de la mitral, ¿sí? Y estas son las medidas, que bueno, por transesofágico es mucho más preciso, ¿no es cierto?, y era mucho más chico de lo que se había visto por el transesofágico, por el tracto torácico, que incluía también seguramente calcificación de la válvula. Entonces, se informa, ¿no es cierto?, como un absceso, ¿no es cierto?, a nivel de la región posterior. La paciente con ese tratamiento evoluciona, digamos, no bien, porque continúa a pesar del tratamiento antimicrobiano con, digamos, registros subfebriles, ¿sí? Entonces, por esto es que 15 días después se le hace un nuevo transesofágico, y lo que se ve en el nuevo transesofágico es que lejos de mejorar, esa imagen abscedada había crecido e inclusive la válvula aparentaba rota porque tenía una insuficiencia mitral que había empeorado, de leve a moderada. Esta es la imagen donde se ve que creció, ya tiene 1.24 centímetros por 1.08, o sea, está mucho más grande, la imagen es abscedada. En cuanto al laboratorio, recuerden que la paciente había ingresado con 17.400 blancos. Con el tratamiento instituido, los glóbulos blancos fueron bajando. En cuanto al hematocrito, bueno, fue cayendo, ¿no es cierto? Fue anemizándose. Y la urea y la creatinina, lo que llama la atención es que ingresó normal, y ya a partir del 18, que es cuando se repite el transesofágico, empieza a replicar la creatinina hasta llegar a una insuficiencia renal clara, ¿no? Entonces, en cuanto a la evolución, la paciente hemos dicho que cuando ingresó y se instalaron el tratamiento persistía, digamos, subfebril, taquicárdica, disneica, ya empieza con signos de insuficiencia cardíaca, por eso pasa a unidad coronaria. Ya se empieza a ver el balance negativo, se repite el transesofágico, que es el que vimos que había empeorado. Entonces ya ahí se habla de que esta señora habría que plantear un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces se le hace un cateterismo, que el cateterismo informa sin lesiones coronarias. La evolución de la insuficiencia renal es progresiva, entonces se habla con nefrología. Nefrología interpreta de que la insuficiencia renal no tenía acidosis metabólica ni hipercalemia, por lo tanto aumenta la dosis de furosemida y adquieren una conducta expectante en cuanto a la diálisis. Y lo que sí, infectología rota gentamicina por rifampicina, pensando más, porque la evolución era como muy agresiva, se estaba sospechando algún germen de tipo Staphylococcus aureus, por eso se rota a rifampicina. El 25 evoluciona con dificultad respiratoria, de saturación, ingresa en la ARM, requiere vasopresores por tendencia a la hipotensión. El 26 ya se coloca el catéter de doble plume porque la paciente no mejoraba, inicia hemodiálisis. El 27, que se iba a intervenir, que fue de sábado, se iba a intervenir de urgencia, la paciente tiene una plaquetopenia con prolongación del TP, hace una coagulopatía, por lo que hemoterapia decide transfusión de glóbulos rojos segmentados y plasma fresco congelado, entonces se posterga la cirugía al día siguiente, y el 28 se realiza la cirugía de urgencia con un reemplazo valvular mitral biológico número 27, evoluciona con inestabilidad hemodinámica, hipotensión, noradrenalina, con noradrenalina, ¿no es cierto?, oligoanúrica para la enfermedad respiratoria, coagulopatía, es politransfundida y lamentablemente el 29 hace
taquicardia ventricular, con cardioversión eléctrica en 2 oportunidades, luego actividad eléctrica sin pulso y fallece. ¿Sí? Bueno, este es el caso clínico. La idea ahora es hablar de endocarditis. ¿Les quedó alguna duda del caso? ¿Algo que quieran comentar? Nunca tuvieron cultivos, no me acuerdo, nunca tuvieron cultivos positivos. No, si también sabes que ahora que lo veo yo sabía que estaban colocados marcapasos, pero no sabía tener bloqueo B del principio. Sí. Y siempre fue poner cultivos negativos, nosotros hacemos a veces profilaxis antibiótica o ponemos marcapasos. Sí. Capaz ya tenían endocarditis de antes, el marcapaso. Bueno, sé que yo eso también lo pensé y cuando lo vi revisé un poco los ecos previos y tenía un eco previo en la colocación del marcapaso y no tenía. Tenía la esclerosis valvular, pero no tenía nada más, digamos. Ojo que puede ser que no se haya tenido porque es un trastorácico, a veces declaraciones muy pequeñas que se pueden ver. Porque justamente una de las complicaciones, digamos, una de las manifestaciones de la enfermedad perivalvular, donde hay abscesos, es justamente el bloqueo. Prolongación del PR, bloqueo AB o bloqueo AB completo, ¿no? Que vendría a ser el caso. Pero también es la corrupción del sistema de conducción. Perdón, ¿la colocación del marcapaso de la paciente fue programado o fue programado? No fue programado. Sí. Yo no sé quién era el doctor de ella. No sé. Para averiguar la causa del bloqueo. Claro, sería interesante. Sí, bueno, era joven. 70. No, 70 años. Ah, 70. Bueno, después de este casito clínico, ¿qué me ha pasado? No, por ahí. Pásale acá. La endocarditis infecciosa, como vieron, es una enfermedad infecciosa de válvulas cardíacas, de endocardio o cuerdas tendinosas, secundaria en la colonización por vía hematógena de microorganismos con comportamiento fulminante, como fue nuestro caso, o indolente, a veces subagudo y indolente, según la agresividad del germen, también el estado inmunológico del huésped y las comorbilidades. En cuanto a la historia, la descripción original fue en 1852 por William Kertles. Y en esa época la mortalidad era del 100%, o sea, diagnosticaban endocarditis y el paciente se moría. Lo que cambió la historia natural de esta enfermedad fue a fines de la década de los 40, con la llegada de los antibióticos, y otro gran hito que marcó el cambio en la historia natural de esta enfermedad. A fines de esta época, la mortalidad se redujo un 30-40% ya con la llegada de la posibilidad de hacer el antibiótico al paciente. Y a partir de 1964, con el tratamiento quirúrgico de reemplazo valvular en la etapa aguda, también se redujo la mortalidad entre 25 a 30%. Sin embargo, a pesar de entonces, la mortalidad sigue siendo elevada. O sea, en el EIRA 3, la mortalidad es del 25%, o sea que prácticamente no ha cambiado en los últimos 50 años la mortalidad de esta enfermedad. ¿Sí? Estos fueron los dos grandes hitos que cambiaron la historia natural de la enfermedad, que era una patología con una mortalidad del 100%. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad muy heterogénea, con un amplio rango de complicaciones, una incidencia de 3 a 10 episodios cada 100.000 habitantes por año. En los últimos años también se ha visto un cambio en la epidemiología, porque antes era una enfermedad que comprometía clásicamente el paciente con valvulopatía reumática, la cual actualmente está en retroceso. Sin embargo, hoy con Pamela vimos una valvulopatía reumática. Actualmente está en retroceso y ha aumentado mucho la valvulopatía degenerativa asociado al aumento de la edad, ¿no es cierto?, de la población general. Entonces es más frecuente ver por ahí asociado a valvulopatías degenerativas actualmente. Afecta a personas de mayor edad, alrededor de 60 años, aunque acá en Argentina se observa una incidencia trimodal. Se describe un pico de endocarditis a los 25 años asociado a la adicción a drogas endovenoso, otro pico a los 45 años asociado a focos odontógenos, que es la endocarditis clásica por Streptococcus viridans, y otra a partir de los 65 años, que es la endocarditis, digamos, propia de la persona anciana asociada a los cuidados de salud. La relación hombre-mujer es 2:1. Tiene una alta mortalidad hospitalaria. Vimos que los registros son del 16 al 25%. El estudio EIRA, que es de la Argentina,
en el EIRA 3 fue del 25,5%, o sea que continúa siendo muy alta la mortalidad. Hay una elevada incidencia de eventos embólicos clínicos del 13 al 49%, como fue nuestro caso, que debutó con la embolia. Requiere manejo multidisciplinario, y esto en las guías europeas se habla del Health Team de endocarditis infecciosa. Fíjense en nuestro caso, la cantidad de médicos que se convocaron, ¿no? Lo vimos, los clínicos, los cardiólogos, los intensivistas, el neurólogo, el hematólogo, el nefrólogo, el infectólogo, por supuesto. O sea, es algo que requiere realmente un manejo multidisciplinario. En los últimos años, antes era típico la endocarditis por Streptococcus viridis, en los últimos años ha aumentado la incidencia de Staphylococcus aureus en relación justamente con los cuidados de salud. Y la población afectada más vulnerable es aquella con valvulopatías, prótesis, catéteres endovasculares, drogadicción endovenosa y aumento de los procedimientos invasivos hoy en día con las terapias. En cuanto a la fisiopatología, en esta enfermedad intervienen casi siempre una lesión cardíaca subyacente, digo casi siempre porque el 50% de los casos en el EIRA fueron en corazones sanos. ¿Sí? O sea que esto también ha cambiado. Una fuente de bacteriemia, que es lo que genera un evento predisponente, y la virulencia del germen. En cuanto a la cardiopatía predisponente, aquellas que son de alto riesgo son las prótesis valvulares a la cabeza, la endocarditis previa, estenosis aórtica, ductus arterioso, cardiopatías congénitas cianóticas, insuficiencia mitral, CIB, coartación de aorta y las cardiopatías congénitas reparadas por lesión residual. En lugar intermedio están el prolapso mitral con insuficiencia y bueno, la aorta bicúspide. En cuanto al desarrollo de bacteriemia, fíjense que en general los procedimientos altamente bacteriémicos que se asocian, ¿no es cierto?, con riesgos de bacteriemia, en un 82-88% son todos los procedimientos odontológicos en donde hace disrupción de la mucosa gingival. ¿Sí? Eso es lo que importa. Por ejemplo, todos los implantes, ¿no es cierto?, de perforación de la mucosa son altamente bacteriémicos. Pero fíjense ustedes que el simple hecho de cepillarse los dientes genera un 40% de bacteriemia, o sea que es algo no menor, que uno hace todos los días, obviamente que no hacemos antibióticos profilaxis para cepillar los dientes, y eso genera mucha más bacteriemia que por ejemplo una endoscopía. O sea que es irrisorio pensar que la endoscopía necesite un antibiótico profilaxis, ¿no? Sigamos. En cuanto a las puertas de entrada, la más frecuente actualmente es la cutánea. Que esto se debe, digamos, al abordaje venoso, sobre todo relacionado a los cuidados de salud y adicciones a drogas endovenosas. Y en este caso, el microorganismo más frecuente es la Staphylococcus aureus, que es actualmente el microorganismo más frecuente. En segundo lugar está el foco odontológico, en donde la puerta de entrada es la infección bucal o dental, clásicamente por Streptococcus viridans. Sigamos. Y la gastrointestinal, que está relacionada con pólipos de colon, neoplasia colorectal, y los microorganismos implicados son el Streptococcus bovis y el Enterococcus fecalis. Lo que se produce, lo que hablamos de una alteración previa del corazón, que esto lleva a flujos sanguíneos a gran velocidad, esto genera la alteración endotelial y depósito de material fibrino plaquetario, que genera un trombo estéril. Frente a las maniobras que provocan bacteriemias, como vimos, gérmenes poco virulentos pero con gran capacidad adherente, como el Streptococcus viridans, es lo que va a llevar a la infección de ese trombo estéril, y esto va a llevar a una vegetación bacteriana con mayor oposición fibrino-plaquetaria, que es la vegetación, ¿no es cierto? Que la vegetación es un cúmulo de células inflamatorias, fibrina, plaquetas y gérmenes, que se da justamente en este cúmulo que está poco vascularizado, y eso genera el lugar, digamos, ideal para los gérmenes, para la reproducción, y por otro lado para la mala llegada de los antibióticos, que hay que tener en cuenta. Esto va a generar manifestaciones de sepsis, digamos. Por otro lado, mayor alteración estructural por la valvulitis que se genera, con la insuficiencia cardíaca y arritmias, el paso de gérmenes a la sangre, lo que va a llevar al riesgo de los fenómenos inmunológicos, y por otro lado, las vegetaciones friables que pueden desprenderse y formar las embolias, las embolizaciones, como en nuestro caso que presentamos, que fue a nivel cerebral. Los estudios EIRA, que yo les había comentado algo, son los estudios de endocarditis infecciosa en la República Argentina, que es un estudio argentino, multicéntrico, que involucró varios centros, ¿no es cierto?, de todos lados. Lo interesante de estos estudios, el primero, el EIRA 1, se hizo en la década de los 90, a
principio de la década de los 90, el EIRA-2 se hizo en el 2003, 10 años después, y el EIRA-3, que es este último, recaudó pacientes entre el 2013 y el 2016. Entonces se vio la evolución de la epidemiología a lo largo de estos últimos 30 años. Y fíjense en cómo en este último estudio la ausencia de enfermedad cardíaca fue más de la mitad de los pacientes, 55%. Esto está asociado a una mayor virulencia de los gérmenes y asociado obviamente a los cuidados de salud. En segundo lugar están las prótesis valvulares y un lugar muy bajo lo ocupa la enfermedad reumática. Fíjense cómo bajó, cómo decayó la incidencia. En cuanto a la clasificación, según la ubicación de la infección y presencia de material intracardíaco, podemos clasificar el endocarditis en aquella de válvula nativa izquierda, que puede ser aguda, cuando el cuadro clínico es menor a un mes de evolución, subaguda, cuando el cuadro clínico es menor de 6 meses de evolución, y la crónica, cuando tiene síntomas de más de 6 meses. La endocarditis de válvula protésica izquierda puede ser precoz, antes de un año de la cirugía, o tardía después de un año. Después la endocarditis derecha y la endocarditis relacionada con dispositivos, marcapasos, permanente o cardiodefibrilador. Fíjense, en nuestro caso, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué les parece que fue nuestro caso? Esto para ahí. ¿Qué les parece el caso que presentamos? ¿Cómo? No tenía prótesis, tenía un dispositivo, pero era de punta lateral. Tenía un dispositivo, pero no había compromiso derecho. ¿Sí? Digamos, la afectación es de la válvula mitral, o sea que podríamos hablar de que es de válvula nativa, de la válvula nativa izquierda, y aguda o subaguda. Por la evolución fue muy rápida, aguda. Yo diría que es agudo, es un germen muy virulento y ha sido agudo, un cuadro agudo. Sigamos. En cuanto a la localización de la endocarditis, ¿no es cierto? Antes, estamos hablando de 30 años atrás, 40 años atrás, cuando la afectación era principalmente reumática, la válvula más comprometida era la mitral. Actualmente, en el estudio de EIRA-3, tanto en válvulas nativas como en protésicas, la localización más frecuente es la aórtica. Sigamos. Fíjense en la aórtica, 80%. En la válvula protésica, digamos, cuando afecta a la válvula protésica, lo que se produce fundamentalmente afectación perivalvular, con mayor incidencia de abscesos. En cambio, cuando se afecta a la válvula nativa, o también los home injertos, las prótesis biológicas, hay mayor incidencia de la vegetación clásica. ¿Sí? Y esto es una vegetación, digamos, en un electrocatéter, ¿no es cierto? Puede ser un marcapaso, un cardiovefibrilador. ¿Sí? Según el modo de adquisición, podemos clasificarla en endocarditis asociada a la asistencia sanitaria nosocomial cuando se desarrolla en un paciente hospitalizado por más de 48 horas. O no nosocomial cuando los signos y síntomas comienzan antes de las 48 horas. En un paciente con asistencia en la casa con terapia endovenosa o hemodiálisis o quimioterapia o residente en un geriátrico. La endocarditis adquirida en la comunidad o asociado al uso de drogas endovenosas, que en este caso, asociado a drogas endovenosas, afecta principalmente la vegetación se da sobre el lado derecho, un 87% presenta manifestaciones embólicas a nivel pulmonar, metástasis sépticas pulmonares, y se da, obviamente, en pacientes jóvenes, hemos visto el pico a los 25 años aproximadamente, y generalmente en corazones sanos, esa es otra característica. En cuanto a la clasificación microbiológica, podemos hablar de endocarditis infecciosa con hemocultivos positivos, que es el 90% de los casos. Y los más frecuentes son estafilococos, estreptococos y enterococos. Hemocultivos endocarditis con hemocultivos negativos, como fue en nuestro caso, el caso que presentamos, que fue debido, en general es debido al tratamiento antibiótico previo. Endocarditis frecuentemente asociado a hemocultivos negativos, como microorganismos nutricionalmente más exigentes, como grupos ASEC, Brucella, variantes nutricionales de estreptococos y hongos. Y la endocarditis asociada a hemocultivos constantemente negativos, que se da en el 5% de los casos, y la causan bacterias intracelulares como Coxiella burnetii, Bartonella, Clamidia y Enteroferima Whippley, que es el agente etiológico de la enfermedad de Whippley. Y en estos casos, como no se detectan hemocultivos, hay que hacer otros procedimientos especiales. En cuanto a la microbiología, en el EIRA-3 lo que se vio es la mayor frecuencia de Staphylococcus aureus, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Fíjense que lejos el Staphylococcus aureus, después el Streptococcus viridans y por último el Enterococo. Sí. En cuanto a la presentación clínica, las manifestaciones van a ser
secundarios a la valvulitis activa, ¿no es cierto?, que genera destrucción valvular o perivalvular, y esto va a generar los síntomas cardíacos propiamente dichos, y después, por el paso de gérmenes a circulación, que va a generar un síndrome tóxico, ¿no es cierto?, con manifestaciones de sepsis. Por otro lado, las embolias, ¿no es cierto?, porque la válvula es friable, que habíamos hablado, que va a generar embolias periféricas, que en general, cuando afectan las válvulas izquierdas van a ser sistémicos, y cuando afectan las válvulas derechas van a ser a nivel pulmonar. Y las otras manifestaciones van a ser inmunológicas. ¿Sí? A nivel cardíaco vamos a tener en la mayor parte del caso soplo, 85%, que es por alteración del mecanismo de cierre, ¿no es cierto?, por la vegetación, y esto va a generar soplos regurgitantes por insuficiencia. La insuficiencia cardíaca, que esto se da por las insuficiencias valvulares agudas en un ventrículo que no está adaptado. ¿Sí? Y alteraciones del ritmo de conducción, en general cuando hay afectación perivalvular se describe la prolongación del PR o los bloqueos AB. ¿Sí? Como manifestaciones podemos tener las lesiones de Janeway, que son estas lesiones que se pueden observar en palmas y plantas, que son lesiones eritematosas y se deben a embolias periféricas, las hemorragias en astilla, que son estas hemorragias subunguiales, y después los nódulos de Ohner, que esto se debe a fenómenos inmunológicos, y son nódulos cutáneos indurados, dolorosos, que se dan en el pulpejo de los dedos. ¿Sí? A nivel oftalmológico podemos encontrar petequias en conjuntiva, también por fenómenos vasculares, y las manchas de Roth en la retina, en el fondo de ojo, que son estas lesiones ovales con centro pálido, ¿sí? Que son poco frecuentes de ver. En el EILA 3, en cuanto al cuadro clínico al ingreso, fíjense que la mayor parte de los pacientes manifestaron fiebre. ¿Sí? Eso coincide con los otros EILA. Nuevo soplo en el 32% de los casos, embolias en el 30%, fíjense que es alto, ¿sí? Y insuficiencia cardíaca el 27,7%. Ahora, según el cuadro clínico puede ser agudo, subagudo. El agudo es una infección destructora, rápidamente progresiva. La subaguda es una infección insidiosa. La aguda produce infecciones valvulares invasivas, ulceradas, necrosantes, porque son gérmenes más virulentos. En cambio, la subaguda tiene un curso prolongado de semanas a meses, incluso en ausencia de tratamiento. La válvula cardíaca previamente normal, en general en la aguda. En cambio, en la subaguda tenemos una válvula previamente enferma, deformada, que favorece la adhesión del microorganismo. En la aguda son microorganismos más virulentos, en cambio en la subaguda, microorganismos de virulencia baja. La aguda tiene una elevada morbimortalidad, con elevada necesidad de cirugía por la evolución tórpida, mientras que en la subaguda la mayoría de los pacientes se recuperan con el tratamiento antibiótico. En los últimos años se ha visto un aumento en la incidencia de las endocarditis agudas, son las más frecuentes actualmente. En cuanto al laboratorio, los hemocultivos son positivos en el 90% de los casos, por eso es importante la buena toma de los hemocultivos. Podemos tener leucocitosis o leucopenia. En cuanto a la leucocitosis, en general con el tratamiento correcto disminuye en 1 o 2 semanas. La anemia como manifestación de enfermedad crónica. La PCR y eritrosedimentación elevada. En cuanto a la PCR, es uno de los indicadores, digamos, de respuesta terapéutica. Cuando la PCR disminuye, indica una buena respuesta terapéutica. En cambio, cuando una PCR persistentemente elevada nos habla de una infección no controlada. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Mientras que la eritrosedimentación en general permanece elevada. En cuanto a la hematuria, si hay macrohematuria con proteinuria y cilindruria, debemos sospechar una glomerulonefritis por inmunocomplejo. Compromiso de la función renal es frecuente, como en nuestro caso, y hay muchas causas para el compromiso de la función renal, desde ellas la sepsis, digamos, también lo que se utilizan los contrastes, ¿no es cierto?, para los estudios, o los antibióticos que también son nefrotóxicos. Es importante tener una serología para HIV, bueno, por lo que hemos visto, el factor reumatoide, anticuerpos circulantes, inmunocomplejos circulantes propios de las manifestaciones. En cuanto a los hemocultivos, se deben tomar 3 muestras cuando se sospecha y de alto volumen, o sea, nunca menos de 10 mililitros cada uno. Si resultan negativos a las 24 horas, debemos obtener 3 muestras adicionales, y no hace falta coincidir con el pico febril que antes se esperaba que tenga fiebre para tomar el hemocultivo. Y el tiempo de incubación debe ser de 7 días. Ahora, si los hemocultivos son negativos después de las 48 horas y el cuadro continúa siendo sugestivo, ahí hay que hacer cultivos especiales, prolongar la incubación 3 a 4 semanas para poder observar los microorganismos de lento desarrollo de todo lo que hemos visto. Y se realiza la concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima.
En cuanto a los métodos complementarios, en el electrocardiograma podemos observar los trastornos de conducción que hemos visto, los cambios isquémicos secundarios a embolias coronarias o miocarditis y alteraciones pericárdiicas. En la radiografía de tórax podemos encontrar cardiomegalia secundaria a la valvulopatía regurgitante aguda, signos de hipertensión venocapilar y signos de embolia pulmonar. En cuanto al ecocardiograma, la vegetación, ¿en qué consiste? Bueno, lo vimos en el caso, es una masa que tiene una movilidad independiente de la válvula, adherida en general al borde del cierre de coaptación, digamos, valvular, que se da en las cámaras de baja presión en general. Entonces, cuando compromete las válvulas auriculoventriculares se da sobre la aurícula, en cambio cuando compromete las válvulas semilunares sobre el ventrículo. Y en el 30-40% de los casos hay extensión perivalvular, entonces podemos tener absceso, que fue lo que vimos, que es una conexión cerrada de tejido de lipoacción y material purulento, ¿no es cierto? Que no tiene señal Doppler, se observa como áreas anecoicas o hipoecogénicas dependiendo digamos, de la evolución. El pseudoneurisma, que es cuando esa cavidad se abre, ¿no es cierto?, hacia el torrente sanguíneo, y la fístula cuando hay comunicación entre dos cavidades que no anatómicas. O podemos encontrar perforación valvular, como fue el caso. Acá es un caso que también tuvimos, como para que ustedes vean lo que es la vegetación. Bueno, esto era una válvula, sobre la válvula, fíjense la válvula no coronariana, está la coronaria derecha y la no coronariana. En la no coronariana se observa algo ahí que llama la atención, y después acá observamos que esta vegetación que medía 12 por 5 milímetros. Lo que llamaba la atención en este paciente que alertó es que tenía válvulas previamente normales y tenía esta regurgitación valvular aórtica que era aguda, digamos, y nueva. En cuanto al tamaño de la vegetación, hay que tener en cuenta de que tanto el tamaño como la movilidad de la vegetación son dos cosas importantes a la hora de tener en cuenta el riesgo embólico. Fíjense que la vegetación, cuando mide 11 milímetros, o sea, más de 11 milímetros, ya aumenta un 50% el riesgo de complicaciones. Complicaciones que pueden ser embólicas, insuficiencia cardíaca o muerte. En cuanto al ecocardiograma, la sensibilidad y especificidad del transtorácico, la sensibilidad es baja, fíjense, en 44 a 69% en relación al transesofágico, y esto se debe a que la calidad del estudio muchas veces son estudios subóptimos en el 30% de los casos. El tamaño de la vegetación, cuando son vegetaciones menores a 5 milímetros, es muy difícil de ver por transtorácico. Cuando hay prótesis valvulares, por las reverberaciones que produce la misma prótesis y también porque hay mayor compromiso en general perivalvular, entonces es más difícil verlo. O cuando hay alteración, una válvula muy enferma previamente, también es difícil por engrosamiento, calcificación, como el caso que vimos. Y degeneración mixomatosa. Mientras que la especificidad y sensibilidad del transesofágico es muy alta, sin embargo, fíjense que no es del 100%. Por eso es que la Sociedad Europea de Ecocardiografía lo que propone, ¿no es cierto?, es ante la sospecha clínica de endocarditis a todos hacerles un transtorácico. Si tenemos una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco, deberíamos hacer transesofágico. Lo mismo si tenemos un transtorácico de mala calidad, directamente pasar al transesofágico. Si el transtorácico es positivo, debemos hacer un transesofágico para evaluar mejor, ¿no es cierto?, todo lo que es el área perivalvular. Y si es negativo y la sospecha es baja, acá podemos parar. No hace falta seguir pidiendo el estudio del paciente. Ahora, si la sospecha es alta, acá sí deberíamos hacer un transesofágico. Y si este es negativo, como la sensibilidad no es del 100%, si el este es negativo, pero la sospecha es alta, se debe repetir en 5 a 7 días. ¿Sí? Esto es un poco una novedad, ¿no es cierto?, se introdujo a través de las últimas guías europeas, en donde se propone un nuevo, antes era solamente el estudio ecográfico, ahora se propone la tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa, porque es útil para la detección de procesos infecciosos, inflamatorios y tumorales. Permite la identificación temprana del daño endocárdico, mejor visualización de lesiones perivalvulares, en el caso de prótesis sobre todo, y complicaciones extracardíacas como embolias infecciosas. Es un estudio corporal total, ¿no es cierto? En cuanto a los criterios de la Universidad de Duke, como criterios mayores se proponen los hemocultivos positivos de microorganismos típicos, pericarditis, o evidencia de compromiso endocárdico, que antes figuraba solamente el ecocardiograma positivo y hoy agregaron la actividad
18 de fluoro de desoxiglucosa con leucocitos radiactivos y lesión perivalvular por tomografía, que son cosas de las que acá no disponemos, lamentablemente. Y en cuanto a los criterios menores, tenemos la predisposición, fiebre mayor a 38 grados, criterios vasculares, inmunológicos, la evidencia microbiológica y criterio ecocardiográfico mayor eliminado. Fíjense en que este estudio aumenta la sensibilidad del, digamos, de los criterios de Duke modificados, ¿no? Previamente los criterios de Duke tenían una sensibilidad para detectar endocarditis del 70% y con el agregado de este estudio asciende al 97%. Esto lo que permite es aquellos con endocarditis posible que estaba en el medio, que no era definida ni rechazada, nos permite ya viralizar y clasificar en uno u otro. Entonces, ahí podemos hablar de endocarditis definida cuando tenemos criterios anatomopatológicos que han demostrado en el cultivo, vegetación, embolia o absceso, o con los criterios clínicos si tenemos 2 mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Posible cuando hay hallazgos subjetivos de endocarditis que no cumplen ninguno de los dos, y la rechazada cuando tenemos otro diagnóstico alternativo. En cuanto a las complicaciones, la insuficiencia cardíaca es la más frecuente. Se da en el 50 al 60% de los casos. Y es la más frecuente también indicación quirúrgica. En la aórtica el 29% y la mitral el 20%. Infección no controlada es otra complicación, que es la segunda causa de indicación quirúrgica, que puede ser infección persistente cuando hay fiebre mayor a 7 días, con hemocultivos positivos, mayores a 48 o 72 horas, antibiótico inadecuado, microorganismo resistente, vías infectadas, complicaciones embólicas o fiebre con antibióticos cuando uno tiene que descartar. En cuanto a la extensión perivalvular, está asociada a mal pronóstico y también necesidad de cirugía, que puede ser abscesos, pseudoaneurismas o fístulas, y las embolias sistémicas cerebrales, esplénicas, pulmonares, derechas, asociadas a marcapaso, en el 20-25% de los casos se dan. Después del inicio del tratamiento, este riesgo baja, es mayor en las primeras 2 semanas del tratamiento antibiótico. Y acá juega un rol muy importante el tamaño y la movilidad de la vegetación, que vimos cuando son vegetaciones mayores a 11 milímetros, aumenta mucho el riesgo de embolia sistémica. Fíjense en nuestro caso, si ustedes recuerdan el caso, qué complicaciones tenía nuestra paciente. Ella debuta con una embolia. Después en la evolución tiene una infección no controlada porque persiste febril 2 semanas. Y después ya evoluciona con insuficiencia cardíaca, después continúa con insuficiencia renal aguda, o sea, tenemos todas las complicaciones endocardíticas. Sigamos. En cuanto a las complicaciones neurológicas también se dan en 20-40% de los casos, y lo más frecuente es secundaria embolia, y puede ser ACV, crisis isquémica transitoria, embolismo silente, aneurisma, o abscesos cerebrales, meningitis o encefalopatía. Todos esos cuadros nos pueden dar. Y el Staphylococcus aureus es el más frecuente con una elevadísima mortalidad. Aneurismas infecciosos se dan por embolia séptica en vasa vasorum, puede ser intracraneal, en 2 al 4% de los casos, y también se puede manifestar en forma silente, con foco, cefaleo o confusión. La insuficiencia renal aguda, que se da en el 30% de los casos y es de mal pronóstico, y las causas, fíjense, pueden ser complejos inmunovasculitis, infarto renal, fallo hemodinámico por la sepsis, toxicidad antibiótica o por los medios de contraste utilizados en la cirugía. Las reumatológicas también, artritis periférica en el 14% de los casos, espondilodicitis, también podemos tener abscesos esplénicos, sea miocarditis o pericarditis. En cuanto al pronóstico en la incidencia de complicaciones durante la evolución intrahospitalaria en el EIRA, lo más frecuente fue, sigamos, la fiebre a pesar del tratamiento útil que se vio en el 21% de los casos. 9 insuficiencia renal en el 20,6% de los casos. Embolias periféricas en el 19,6% y 9 insuficiencia cardíaca en el 19,3%. Eso fue el estudio acá en Argentina. Sigamos. En cuanto al pronóstico, podemos tener en cuenta las características del paciente. Son signos de mal pronóstico, de edad avanzada, del sexo femenino. Si bien es menos frecuente en la mujer, pero en la mujer es peor, el pronóstico, la válvula protésica, la diabetes insulino requiriente, comorbilidad, HIV y drogadicción endovenosa. En cuanto a las complicaciones de la endocarditis, la que vimos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, shock séptico, ACV o complicaciones perianulares. En cuanto a microorganismos, los de peor pronóstico son el Staphylococcus aureus,
En cuanto al ecocardiograma, las complicaciones perianulares, la insuficiencia valvular izquierda grave, en un ventrículo que no está adaptado, la fracción de eyección disminuida, hipertensión pulmonar, las vegetaciones de gran tamaño, ya pusimos con punto de corte de 11 milímetros, la disfunción protésica grave, bueno, y algunos signos de presión diastólica elevada con cierre prematura no penetral. En el EIRA-3, lo que se vio asociado a mortalidad fue la insuficiencia cardíaca al ingreso o durante la internación, la insuficiencia renal crónica, la afección de la válvula mitral y la edad mayor a 65 años. Fíjense que en nuestra paciente se dieron, bueno, no fue el ingreso, pero evolucionó con insuficiencia de todos. La indicación quirúrgica. ¿Cuándo estos pacientes tienen indicación quirúrgica? La insuficiencia cardíaca sin respuesta adecuada al tratamiento médico se considera emergencia, es decir, que el paciente debe ser intervenido, en teoría, dentro de las 24 horas. La insuficiencia aórtica o mitral aguda severas o obstrucción valvular se considera urgencia. Urgencia significa que debe ser intervenido entre las 24 a 1 a 2 semanas. La infección persistente con hemocultivos positivos luego de 7 a 10 días, el tratamiento adecuado, porque se considera infección no controlada. La extensión perianular como pseudoaneurismas, fístulas, o la vegetación que crece de un eco al otro, en nuestro caso, o absceso perivalvular. La endocarditis fúngica, porque en general la endocarditis fúngica anda muy mal con el tratamiento médico, entonces en este caso puede ser urgente o electivo. La embolia recurrente también se considera urgencia y la endocarditis definida en pacientes con marcapasos o cardiodesfibriladores cuando afecta, ¿no es cierto?, el catéter. Clase 2A se considera la endocarditis protésica temprana, principalmente por crímenes agresivos, o la insuficiencia aórtica mitral grave sin insuficiencia cardíaca, puede ser electiva. Sigamos. En cuanto a la profilaxis antibiótica, hay que tener en cuenta de que el uso indiscriminado de antibióticos conduce a el riesgo de resistencia, que es un problema de salud pública emergente. Entonces hay que ser cauteloso y hubo varios periodos donde se indicaban a todos los pacientes y bueno, esto trajo aparejado todas estas complicaciones. Entonces lo que propone el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología es que se debe hacer en procedimientos altamente bacteriémicos y en pacientes que tengan realmente riesgo de endocarditis elevada. Esto va a ser procedimientos, ¿qué procedimientos? Manipulación de la región gingival o periapical del diente cuando hay perforación de la mucosa oral, ¿sí? O también en amidalectomía o adenoidectomía. ¿Qué antibióticos? Amoxicilina o ampicilina se debe administrar 2 gramos vía oral o endovenoso 30 a 60 minutos antes. Y debe ser única dosis, ¿sí? Porque esto es profilaxis, o sea, es para prevenir. Y en los alérgicos a la penicilina se puede hacer clindamicina. Ahora, ¿en qué pacientes se debe administrar? En pacientes con reemplazo valvular protésico o material protésico utilizado, vimos que es la cardiopatía predisponente más frecuente, las prótesis. En los pacientes con endocarditis previa o en pacientes con cardiopatías congénitas, enfermedad cardíaca congénita cianótica no reparada con efecto subyacente, luego de su reparación o realización de shunts o conductos paliativos, o la enfermedad cardíaca congénita reparada completamente con material protésico en forma quirúrgica o percutánea hasta luego de 6 meses de su realización, lo vimos en el caso de la Platzer. Y toda aquella condición en la cual persiste un defecto residual en el sitio de colocación de material protésico o dispositivo, porque se generan flujos de alta velocidad y eso puede generar lesión endotelial, ¿no es cierto? Sigamos. En cuanto al tratamiento, es importante, bueno, primero, ante la sospecha de endocarditis se debe hospitalizar. El paciente hay que internarlo. ¿Y para qué se lo interna? Para definir si es necesario un tratamiento antibiótico empírico, para identificar el microorganismo responsable y para plantear la necesidad de tratamiento quirúrgico, o sea, al menos la consulta con cirugía hay que hacerlo. En cuanto al inicio del tratamiento, nunca se debe iniciar un tratamiento antes de la toma de hemocultivos. Esto es fundamental. Y tener en cuenta que los hemocultivos deben ser 3 y de alto volumen. ¿En qué casos podemos plantear iniciar un tratamiento antibiótico empírico? En la endocarditis aguda, cuando es un paciente gravemente enfermo con sepsis, que se da igual en baja proporción, ¿no? 10 al 20% de los casos. En estos casos debemos tomar los hemocultivos e iniciar el tratamiento antibiótico empírico, porque el paciente está con riesgo realmente de mortalidad. Pero cuando el paciente tiene una evolución subaguda, un cuadro clínico en específico y está clínicamente estable, debemos aguardar el resultado de los hemocultivos, o sea, no iniciar tratamiento, no se considera urgencia, el tratamiento antibiótico puede dificultar el diagnóstico final
Si recibió tratamiento antibiótico en las últimas 2 semanas y la condición clínica es estable, se debe demorar el inicio del tratamiento y tomar hemocultivos seriados cada 2 a 3 días. Y esto fue un poco lo que no hicimos en nuestro caso, ¿no? ¿Cuánto fueron? Claro, pero ya con tratamiento. Sí, eso se suspendió por la gravedad. No suspendió. Lo que pasa es que inicialmente se sospechaba urosepsis o compromiso respiratorio, se habilizado con claritromicina, gentamicina, después se rodó, pero bueno, nunca tuvimos Sí, no. por eso, bueno, también fue negativo, siempre negativo, porque no tuvimos rescate de germen. Y eso, digamos, fue siempre empírico el tratamiento. Sigamos. Y si el paciente está clínicamente estable con hemocultivos negativos, se debe considerar el inicio del tratamiento teniendo en cuenta que exista evidencia de embolias periféricas o hallazgos en el eco con presencia de vegetaciones mayores a 10 milímetros, muy móviles o evidencia de compromiso perivalvular. Sí. La vía de administración debe ser siempre parenteral, endovenoso o intramuscular. Las características farmacocinéticas, farmacodinámicas del antibiótico, tenerlas en cuenta, tienen que ser bactericidas preferentemente. Con combinaciones de ser necesario para aprovechar el efecto sinérgico de las drogas. Tener en cuenta los riesgos potenciales de antagonismo, reacción adversa a los medicamentos y los costos, lograr en el sitio de infección concentraciones que superen la concentración bactericida mínima para el microorganismo aislado. Hay que tener en cuenta que la llegada de... porque es un procedimiento, digamos, tiene que ser altas dosis y prolongado, porque la vegetación es un medio no favorable para la llegada de antibióticos. Tienen baja vascularización y por más que un poco endovascular, las bacterias están protegidas dentro de la vegetación. La dosis de antibióticos debe calcularse de acuerdo al peso ideal, esto para los pacientes obesos. En cuanto a la duración, debe ser lo suficiente como para esterilizar la vegetación y evitar recaídas. Va a ser variable según el germen, la válvula comprometida, las características del huésped, por ejemplo los adictos a drogas endovenosas, el régimen antibiótico, ya sea monodroga o asociación, y eventuales complicaciones. La duración mínima va a ser de 2 semanas, cuando son gérmenes altamente sensibles. La mayoría de las veces es necesario 4 a 6 semanas, e incluso en periodos mayores, 6 semanas en las valvulares protésicas, digamos, o también, por ejemplo, en las micóticas. En cuanto a las drogas que se utilizan, tener en cuenta la vancomicina, que es ampliamente utilizada como tratamiento antibiótico empírico, hay que tener en cuenta que es una droga bastante deficiente en cuanto a que tiene pobre penetración tisular e intracelular, tiene una velocidad bactericida lenta, no actúa en la biopelícula o biofilm, no interfiere en la producción de las toxinas bacterianas como beta-lactamasas, puede fracasar cuando se emplea frente a variantes de Staphylococcus aureus heteroresistentes o con sensibilidad intermedia, tiene limitada experiencia con combinaciones y la concentración en vegetaciones no es homogénea, o sea, predomina en la periferia, y otro, el tema de la nefrotoxicidad, por lo cual son tratamientos muy largos. Entonces, es imprescindible conocer la concentración inhibitoria mínima de vancomicina en infecciones por Staphylococcus aureus METR, y sería muy conveniente contar con dosaje de vancocinemia en el manejo de estas enfermedades. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta para las válvulas nativas o protésicas tardías, que uno en estos casos sospecha realmente en la comunidad, porque ya pasó un año de la cirugía, de la prótesis. Entonces, en estos casos hay que cubrir estafilococo, que es el más frecuente que vimos, estreptococo, HASEC, el grupo HASEC y Bartonella. Y en endocarditis valvular temprana, protésica temprana, debemos cubrir los METR y otros gram negativos no HASEC. En cuanto al tratamiento empírico, algo que se propone en las guías, ¿no es cierto? Esto también va a depender del centro y de los microorganismos más frecuentes que haya. Es en válvula nativa hacer vancomicina durante 4 a 6 semanas. Más asociar gentamicina 2 semanas más para hacer efecto sinérgico, pero nunca más de 2 semanas. Antes, digamos, se decía cada 8 horas, ahora en las válvulas nativas se puede hacer como única dosis para disminuir un poco el riesgo de toxicidad. Y en las válvulas protésicas, un tratamiento empírico que se propone es vancomicina, asociar rifampicina más gentamicina.
banco rifampicina 4 a 6 semanas y gentamicina 2 semanas. Obviamente que esto es empírico y una vez que se obtenga el resultado de los hemocultivos se va a hacer el tratamiento adecuado, ¿no es cierto?, al cambio que se hayan encontrado. Esto lo vamos a pasar porque es muy tedioso. Una vez que uno tiene obviamente la sensibilidad antibiótica, va a orientar el tratamiento adecuado al cáncer, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las conclusiones, vieron que tuvimos bastantes cambios epidemiológicos, que esto lo pudimos observar a través de los 3 EIRA, ¿no es cierto?, acá en la República Argentina, y que coincide con las publicaciones a nivel mundial. Se marca en las guías europeas el rol del equipo multidisciplinario, el Care Team para endocarditis. La incorporación de la multimodalidad de imagen es otra novedad, ¿no es cierto?, que cambió un poco los criterios de Duke modificados, agregándose la multimodalidad de imagen. Y fundamentalmente se hace énfasis en 3 pilares de acción. Por un lado, el diagnóstico precoz, insistir en el diagnóstico precoz, que cuesta muchas veces sospechar esta enfermedad, porque fíjense que las presentaciones pueden ser muy variadas. La antibiótico terapia precoz cuando es necesaria, ¿sí? No siempre, siempre es priorizar la toma de hemocultivos y si el paciente realmente quema y es endocardititis aguda, recién la antibiótico terapia precoz. Y también cirugía precoz. No se debe, cuando un paciente tiene indicación quirúrgica no se debe postergar, o sea, hay que operar, ¿sí?, porque es un paciente de altísimo riesgo. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les parece el caso? ¿Cómo fue? ¿Hubiera cambiado algo? Y no sabes cuándo esperarlo, porque el cirujano quiere que esté lo más estrecho posible, que no esté febril, que no esté con inotrópicos y cuesta sacarle todo eso sin una resolución quirúrgica. Tampoco te dicen que metiéndolo a la cirugía lo sacas de la cirugía. Pero... Sí. Y con las lesiones cerebrales siempre tienen que esperar también porque se van a meter en una bomba, ya y tiene un daño cerebral, no, tampoco quieren. En realidad lo que dicen las guías con respecto al daño cerebral es que el paciente que esté en coma sin respuesta contraindica la cirugía directamente, no le metan al quirófano. Pero una paciente, en este caso, ¿no es cierto?, que en realidad estaba somnolienta, no tuvo un cuadro clínico neurológico. ¿Con las lesiones hemorrágicas cerebrales o no? Bueno, la hemorragia esa es otra que contraindica, digamos. No es el caso de la paciente, esta fue una embolia, ¿no es cierto? Por supuesto con la hemorragia también, porque cuando ingresa en bomba puede empeorar, no sé, con la anticoagulación y todo. Pero bueno, no es el caso. Sí, y otra cosa interesante en este caso, yo creo que hubiese sido, por ahí hubiese aportado mucho el poder hacer una 18-fluorodesoxiglucosa, tomografía, ¿no es cierto?, como para ver el tema del catéter, ¿no es cierto?, porque siempre se valora por transesofágico y no sabemos también si los catéteres marcapasos están metidos, por más que la presentación es izquierda, ¿no? Pero por ahí poco sí, eso muscular. fue lo categórico. La endocardititis de cable o derechas, las embolias son pulmonares. Claro. La paciente no tenía una sola embolia pulmonar, era todo izquierdo. Pero todo izquierdo. Y después, todo lo demás negativo. ¿sabes qué? Estábamos viendo, ¿viste? Que la indicación de marcapasos fue como un bloqueo de red completo. Sí, claro. Entonces, y esa causa tampoco sabemos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el bloqueo? No, porque fueron la de causa? relación. Eso quedó. Pero no tenía la endocardititis en el otro lado. Claro. Porque tiene un eco previo donde no tenía control. No tenía. Sí, igual Fabián te decía que siempre estuvo mal la paciente desde que se fue. El foco fue probablemente la piel. Muchas veces entran por piel. Claro, el foco frontal. Un sitio que tenía el integrador en realidad. Y solamente se la izquierda. Pasa que nunca se llegó a rescatar nada. Yo igual no digo, yo la indicación de marcapasos. No, eso no va. Sí, bueno, eso se toma la voluntad. Sí. El gran problema es el hemocultivo negativo. Y el momento de operar a la paciente es la etapa de infusión. Porque más allá de que si vos lees la guía y te dice operar la letra, inicialmente la paciente respondió bien, de hecho se fue al piso, estaba en vías de catéter para internación domiciliaria. Y ahí empezó con fiebre de nuevo, como a los 10 días. No fue que siguió con fiebre permanente. Empeoró. De ahí empieza con todo el cuadro de disfunción orgánica. Sale de la disfunción orgánica, queda solamente la insuficiencia renal y
sale de mis 3, de hecho entra en quirófano 7 y 3, y bueno, pues todo el Evoluciona. la mayoría de las pacientes que se operan con una endocarditis activa se mueren. Esa es la realidad. Más allá de lo que dice la guía, Sí, sí. andan todos muertos. Sí, obviamente que son casos de altísima gravedad. Sí. Había preguntado a Claudio si tenía fotos de la cirugía. Sí. ¿Y del material no se sabe y los resultados? Sí, sí, tenía todo negativo. Negativo. Por lo también la foto, ¿no? Perdón, ahí dice, supongamos que a veces piel le dieron a ver de la comunidad, estaba cubierta con medicina y estaban bajando los leucos. Sí, por eso la respuesta inicial se tomó como favorable. Exactamente. No parecía derecho, se hicieron 2 o 3 trazos opáticos, el ciclo vital estuvo limpio, todo negativo, no tenían bola pulmonar. No era el foco, es decir, lo que se veía básicamente era esa imagen sobre el mitral que parecía ser la causa. Y creció de 0,7 a 1, Sí, tampoco. con 3 milímetros de diferencia que sabemos que Sí, puede haber es muy variable, pero observador y demás, ¿no? Tampoco es que creció a 2 milímetros. No, y más que nada empeora la insuficiencia mitral. Sí, se perforó, el acceso que tenía la bola mitral se perforó, Se perfora. que es la evolución natural, digamos, ¿no? De los accesos mitrales. Sí, no tenemos serología, porque no hay, de muchos otros genes, como decía Cecilia, Sí. mucho más raros, esos no salen por algún motivo convencional, pero todo eso no está. Claro, Los PCR no no sé si. no tenemos.